Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha, no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una característica del estilo propio de Lucas que no les había mencionado es esta, que él anuncia una parábola, pero no la refiere enseguida, sino que antes pone como unos presupuestos. Aquí dice, por ejemplo, en aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. Y la parábola no viene ahora. Primero trata 3 asuntos, de los cuales hoy vamos a ver 2. Mañana vendrá el tercero y la parábola. Entonces esto es bueno tenerlo en cuenta porque a uno le dicen, dijo una parábola y uno para el oído a ver cuál es la parábola y no hay parábola, es porque viene después. Bien, aquí primera cuestión que trata es
sobre la calidad del discípulo en cuanto guía. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta evidentemente es no. Pero no se trata simplemente de establecer eso que es un hecho de experiencia, de razón, sino que Jesús dice, otra pregunta, ¿no caerán los dos en el hoyo? Esto indica que el guiar a otro en condiciones de ceguera implica un desastre colectivo. Y por eso habla de cuál es la condición del discípulo. El discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine el aprendizaje será como su maestro. Nosotros enseguida nos vamos a nuestra concepción de aprendizaje. Para nosotros el aprendizaje normalmente es teórico, académico, pero aquí Jesús se refiere a un aprendizaje práctico, vital. El verdadero discípulo no es discípulo cuando sabe, sino cuando es. No se nos puede pasar esto por alto, porque en lo que se refiere al Evangelio, la condición del discípulo no reside en que uno se sepa la Biblia de memoria, por ejemplo. No, es en que uno viva el mandamiento del amor, y no como una orden, sino como una decisión espontánea. Y en esa medida, el discípulo está llamado a darle la talla al maestro. Ningún discípulo es superior a su maestro, sobre todo cuando el maestro pone una talla tan alta. Lo que Jesús dice es que nosotros somos verdaderos discípulos suyos en la medida en que amemos. Y luego nos dice que el amor más grande consiste en dar la vida por aquellos a quienes se ama. Entonces, nosotros le damos la talla al maestro cuando estamos dispuestos a dar nuestra vida entera. Dar la vida no es lo mismo que matarse o dejarse matar o morirse. Dar la vida es ponerse totalmente a disposición de los demás, sin regateo, sin mezquindad de ninguna clase. Eso es lo que consiste dar la vida, y eso es lo que nos hace discípulos y lo que nos lleva a dar la talla del maestro. Primera cuestión, eso. El discípulo es discípulo en la medida en que sigue a su maestro hasta darle la talla, y la talla es la entrega en el amor. Ahora viene lo siguiente, la siguiente cuestión. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Ahora se trata de la corrección. Antes era de la guía. Uno no puede guiar a otro si no es discípulo que ha vivido el amor y que se ha comprometido en ese amor. Ahora se trata de la corrección. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Y aquí está el centro de la cuestión. Pero también en esto podemos equivocarnos. Si
Respecto del discipulado nos equivocamos cuando pensamos que se trata de una cuestión académica y de tener la máxima nota académica y no en vivir. Aquí también el concepto de hipocresía ha cambiado mucho. Normalmente nosotros entendemos como hipócrita el que oculta lo que piensa o lo que siente. Y por eso hay algunas personas que andan disparando lo que piensan y expresando lo primero que sienten porque dicen yo no soy hipócrita. Y entonces, por ejemplo, si una persona les cae mal, se lo manifiestan. Y si sienten algo negativo con respecto de otra persona, se lo dejan ver porque no son hipócritas. Pero ese no es el concepto de hipocresía que maneja Jesús. Si nos fijamos bien en este concepto de hipocresía, lo que se enfatiza es la opinión respecto del otro, el sentimiento respecto del otro. La persona que dice, yo no soy hipócrita, el que me cae mal, yo se lo manifiesto. No. Acá el concepto de hipocresía que Jesús presenta es otro, es el de aparentar lo que uno no es. No se refiere a lo que el otro es, sino a lo que uno es. Aparentar lo que uno no es. Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Es decir, nosotros no podemos pretender pasearnos por el mundo con el ropaje de que somos los perfectos, los inmaculados, los intachables, los irreprochables y que los demás son una parranda de gente que no entiende nada de nada y que a los demás hay que estarles llamando la atención y regañándolos continuamente porque son unos estúpidos. Esa no es la actitud, porque cuando nosotros hacemos eso, somos hipócritas. Es decir, estamos aparentando una perfección que no es verdad. Ningún ser humano puede pretender que tiene derecho a avasallar, a atropellar a los demás en nombre de su presunta perfección. Al contrario, cuanto más perfecta es una persona, más respetuosa es de la otra. Por eso necesitamos darnos cuenta de que el concepto de hipocresía que nosotros manejamos socialmente no es el mismo que maneja Jesús. Y que nosotros no vamos a dejar de ser hipócritas por el hecho de que andemos disparando antipatías o reproches a los demás, que dejaremos de ser hipócritas en el momento en que nos tomemos en serio a nosotros mismos y no estemos tratando de mostrarle a los demás lo que no somos. Para eso, evidentemente, se requiere también el amor. El discípulo que tiene la viga atravesada en el ojo es el que no tiene amor, y el que no tiene amor suele ser cruel y a veces refinadamente cruel. Pero eso no está de acuerdo con nuestra condición de cristianos, ni hay nada que nos autorice para que lo hagamos. Es el Evangelio del Señor, son las exigencias que Él nos hace y nosotros somos libres de aceptarlas o no. Pero en todo caso nos queda claro por hoy y para mañana. Primero, que el discípulo debe dar la talla del maestro y que esa talla no la da con el saber, sino con el amor. Y segundo, que el discípulo no vive de una imagen construida socialmente, a veces
descalificando a los demás para autocalificarse, sino que el discípulo vive su propia realidad y para poder vivir esa propia realidad necesita relacionarse sanamente con los demás y esa relación sana está en el amor otra vez. Jesús se nos manifiesta en el sacramento de la Eucaristía no como el que nos condena, mucho menos como el que nos desprecia, sino como el que nos aprecia y se nos entrega, nos da su vida para salvarnos.